Centro de Tecnología y Negocios de Ford en México. Ayer le contaba que pues finalmente se inauguró una inversión enorme de 260 millones de dólares. Laura, muchas gracias por la entrevista. Rodrigo, buenos días para ti, tu audiencia. Por favor, cuéntanos qué comprende este Centro Global de Tecnología y Negocios que han inaugurado. Bueno, yo te diría que se trata de dos edificaciones, principalmente un edificio corporativo, tanto para nuestras operaciones comerciales en México como nuestras operaciones globales, así como el mayor centro de ingeniería en México y uno de los más importantes en Latinoamérica. ¿Cuántos ingenieros trabajan y qué se hace en un centro de ingeniería? Bueno, hay más de 2.300 ingenieros y hacen pues desde pruebas de durabilidad, diseño de vehículos como tal, están innovando. Somos uno de los centros de ingeniería con mayor innovación per cápita para Ford en el mundo. ¿Esta innovación es de justamente global o es vinculada, digamos, al mercado mexicano y de América Latina? Es decir, ¿hacen trabajo de investigación y desarrollo e innovación hacia todo el mundo o es, digamos, algo más local? Los ingenieros en realidad trabajan en proyectos tanto locales como globales, pero lo que yo te diría es que su presencia es global. Los desarrollos, por ejemplo, el diseño de Bronco Sport o ahora de Maverick son productos que no solo se venden en México, sino en distintas partes del mundo. Y Ahora, yo sí, adelante, perdón. te iba a decir que obviamente también algunos de los desarrollos que se hacen o algunas de las innovaciones aplican a componentes que no solo aplican para vehículos diseñados en México, sino para vehículos que se venden a nivel global. Ahora, y de esta fuerza de poco más de 2,000 ingenieros, ¿qué tanto está la parte eléctrica? Porque es un asunto clave, fundamental para Ford. Están en una transición, como muchas automotrices, hacia el cambio de los motores de combustión interna. ¿Qué tanto esto está ocurriendo en este centro que han inaugurado? Bueno, lo que te diría es que definitivo hay influencia en los vehículos eléctricos y más allá me gustaría platicarte que este centro no solo incluye a nuestros ingenieros, también hay otras muchas actividades como responsabilidades alrededor de cadena de suministro, mercadotecnia y venta de México para el mundo, algunas actividades de postventa, recursos humanos también para las Américas, etcétera, etcétera. Entonces, es algo que también me parece que es importante para que tu audiencia lo conozca. Claro, sí, tengo entendido que son 9,000 personas, ¿no? Las que estarían laborando en total, o sea, poco más de 2,000 ingenieros y 9,000. Y eso me lleva al otro tema. ¿Qué visión tienen con respecto a la forma de trabajo? Sobre todo porque en el contexto de la pandemia, pues muchos fueron a trabajar desde casa y luego ahora muchas empresas están redefiniendo si regresan como previo a la pandemia, si en esquemas híbridos. ¿Cuál es la visión de Ford? Porque pues llama mucho la atención una inversión tan grande en un momento en donde muchas empresas todavía están como que definiendo exactamente cómo regresan. En el caso de ustedes, por la inversión pensaría, bueno, pues que hay obviamente un componente de la instalación y la oficina como un elemento clave, un lugar de trabajo. ¿Cuál es la visión que tienen con respecto a ello? Bueno, en definitivo, el modelo híbrido llegó para quedarse en el caso de Ford. Esta capacidad para albergar hasta 9,000 colaboradores en el sitio es asumiendo un esquema de trabajo híbrido al 50%, es decir, tenemos capacidad instalada para más o menos 5,000 personas, 4,500. Entonces, es algo que definitivo estamos viendo, pero también es muy importante que este sitio que nosotros estamos ahora desarrollando, este campus para nuestros empleados, les permitiera adaptar su estilo de vida, entonces les podamos ofrecer una cancha de fútbol, soccer, una cancha de básquetbol, un mini súper, tintorería, etcétera, etcétera. Entonces, que ellos pudieran estar con nosotros, que saliendo de trabajar puedas ir al gimnasio, puedas ir a jugar fútbol, etcétera, etcétera, y que en el espacio como tal de oficina tuvieran espacios tanto de trabajo dedicado como trabajo colaborativo, porque sabemos muy bien que una de las fórmulas importantes para ser mucho más exitosos es la colaboración en sitio, esta ideación y esta innovación. Entonces, al final del día, cuando nosotros juntamos a diferentes grupos funcionales, como puede ser un ingeniero, tenerlo a la par de un mercadólogo, tenerlo a la par de el especialista en cadena de suministro, podamos ser mucho más poderosos en cuanto al valor agregado que le vamos a dar a la compañía.
Claro. ¿Y cómo han definido ello? ¿Cada área define el esquema de trabajo híbrido o es transversal? Digamos, todos dicen, bueno, pues aquí se trabaja 3 días en la oficina. ¿Cómo se da ello? Y saber si tienen, por ejemplo, oficinas fijas o como en muchos otros esquemas en donde llegas y vas rotando, digamos, y no tienes un lugar fijo. ¿Cómo están funcionando en esa parte? Bueno, cada líder de los grupos funcionales es quien está decidiendo cuál es la mejor forma de colaborar en sitio y trabajo remoto. Puede ser que en algún momento en específico tengan algún proyecto y es justo lo que queríamos pues evitar y no tener una fórmula que aplicara para todos, porque de repente puedes tener un proyecto clave en ingeniería, en compras y queríamos tener esa flexibilidad. Por otro lado, decías cómo trabaja la gente. Tenemos un sistema, los empleados entran a este sistema y reservan un espacio dedicado para el trabajo en el día. Y eso también nos parece que es una fórmula muy rica porque puede ser que llegue hoy a trabajar una persona especialista en finanzas y a un lado tenga a un ingeniero y al final del día pues están escuchando lo que cada uno de sus colegas está mencionando y al final del día con eso también podemos ampliar mucho más el lenguaje Ford y la interacción entre grupos. ¿Cuánto tiempo llevó la ejecución, digamos, pues ya finalmente se inaugura, es una inversión enorme? ¿Cuánto tiempo tardó, digamos, la construcción, el desarrollo y finalmente pues que ya se haya cortado el listón? Aproximadamente 3 años. Desafortunadamente, en medio del proceso tuvimos la pandemia, tuvimos que parar algunos procesos clave en los momentos en los que las autoridades gubernamentales pidieron que se suspendieran actividades y después pues las fuimos retomando poco a poco y esto afectó un poquito nuestros tiempos. Pero finalmente estamos aquí y estamos muy contentos de ahora poder colaborar todos juntos. Claro, no, y te lo preguntaba porque, pues supongo yo entonces que la decisión se tomó antes de que se diera la pandemia, pues prácticamente lo decidieron, arrancaron y comenzó la pandemia, y eso también, pues habrá tenido que seguir un proceso de adaptación, ¿no? Porque pues, antes de la pandemia había una visión laboral y en Ujú. el contexto de ella, pues cambiaron muchas cosas, ¿no? Y eso también pues tiene su reto, digamos, en términos pues de lo que implica adaptarse a condiciones que no se habían planeado inicialmente en un proyecto enorme como es este. Sí, y fíjate que la pandemia afortunadamente nos permitió aprender mucho más de las nuevas formas de trabajar. Como bien dices, teníamos un concepto en donde a lo mejor teníamos una mayor densificación en cuanto a espacios de trabajo dedicado contra espacios de trabajo colaborativo. Con la pandemia aprendimos de esto, ajustamos toda pues vamos a decir, la instalación de mobiliario interno y con esto pues pudimos reflejar lo que se estaba viendo globalmente en espacios de trabajo. Claro. Ahora, ¿hay algún otro lugar en estos últimos años en donde Ford haya hecho una inversión tan importante? Porque creo que también dice mucho el papel que juega México en el sector automotriz, obviamente para una compañía tan emblemática como lo es Ford. ¿Hay otra, digamos, otra oficina tan grande que se ha inaugurado en los últimos 2 años? Sí, somos parte de una red de centros globales. Hay un centro en India, otro en Hungría, un centro en México. El centro en Hungría tiene oficinas satélite en Rumania que las acabamos de inaugurar. Es un centro más pequeñito que el de México y a la par estamos haciendo también renovación a nuestras instalaciones y construcciones nuevas en el corporativo en Detroit, Michigan. Qué interesante. Acá en México, ¿cuántas plantas tienen? Es decir, que eso también es relevante, ¿no? Es decir, el ecosistema Ford, esta nueva instalación, pues en el contexto de una larga historia, uno, y dos, de una posición o digamos una capacidad de manufactura significativa. Sí, claro. Ford tiene presencia en Cuautitlán, en donde se fabrica Maki, en Hermosillo, en donde se fabrica Bronco Sport y Maverick. En Chihuahua tenemos una planta de motores y tenemos otra planta en Irapuato. Claro. Laura, debo hacer un corte, pero te pediría la bondad de tu tiempo para conversar un poco más, sobre todo entender también por qué escogieron el lugar geográfico que escogieron, entender, digamos, esa parte, porque es una superficie enorme y ahí, bueno, pues los vectores de decisión habrán sido muy interesantes, pero no dará tiempo de que me puedas responder en este bloque, así que pediría a la Castro. Ella es directora del Centro de Tecnología y Negocios de Ford de México,
que le contaba desde ayer, bueno, pues es una inversión grande de 260 millones de dólares. Ya nos decía Laura que pues todo el proceso fueron 3 años, sobre todo porque en ese contexto pues se atravesó la pandemia que comenzó en pues prácticamente al final del primer trimestre de 2020, es decir, en la última semana de marzo en cuanto a México, pero bueno, pues es todo un asunto. Y Laura, ¿por qué escogieron? Estaba viendo que la dirección es Henry Ford 100, es interesante porque está en una zona, pues justamente en San Mateo, Nopalá, a 21 minutos, por cierto, de la planta de Cuautitlán, por lo menos eso dice Google Maps. ¿Por qué escogieron ese lugar? Bueno, ahorita tocas un punto muy importante. Nos interesaba mucho la cercanía con nuestra planta de Cuautitlán, porque a su vez también podemos tener interacción mucho más cercana con operaciones de manufactura. Y al final del día necesitábamos un espacio considerable para construir este campus y este fue un sitio idóneo para nosotros. Claro, y por lo que veo además, bueno, pues digamos es una zona que no está con cierta densidad urbana alrededor, ¿no? Y eso ayuda pues todo lo que tiene que ver con demanda de servicios, etcétera. Y en ese contexto preguntarte cómo está el tema del transporte, porque obviamente pues depende de dónde viva uno, ¿no? Pero por ejemplo de la Ciudad de México pues puede quedar bastante lejos. ¿Ahí qué esquemas han desarrollado? Bueno, lo primero que te diría es que estamos colaborando con las autoridades para desarrollar vialidades que conecten a nuestro nuevo campus con el resto de la zona de Lomas Verdes. Es lo que yo te diría. Estamos muy cerca de la zona de Lomas Verdes satélite. En este momento lo que estamos es proveyendo a nuestros empleados de rutas de transporte. Tenemos 2 horarios por la mañana, 2 horarios por la tarde con camiones y eso nos ayuda a facilitar mucho la presencia de nuestros colaboradores en sitio. Y A su vez, sí. ya hay una ruta que llega al sitio viniendo de Metro Toreo y con eso empezamos a ampliar un poquito la conectividad que tenemos. Y te menciono, en colaboración con las autoridades, esperamos en los próximos meses ampliar mucho la conectividad que tenemos. Claro. ¿Y qué significa esto para la cultura interna de la empresa? Porque es un cambio importante, es un número grande de colaboradores. Y por supuesto debe ser un orgullo, sobre todo por lo que significa en México, en el ecosistema de Ford, que además pues es una compañía que va a cumplir casi 100 años, 97. Pero ¿qué significa ello para la cultura interna? ¿Cómo se ha vivido esa parte? Pues yo te diría que como todo, en un inicio hubo dudas por parte de nuestros colaboradores de cómo voy a llegar, qué tan lejos me va a quedar, cómo va a ser esta ¿Dónde nueva voy a forma de comer, no? trabajar. Exacto. Exactamente, pero al final del día creo que cada vez que más empleados asisten a este sitio, apenas iniciamos nuestras operaciones el 3 de octubre, hicimos nuestra inauguración apenas el pasado 31 de octubre. Cada vez que los empleados van, se dan cuenta, lo que yo te comentaba, que pueden ajustar de alguna forma su estilo de vida y hacer varias actividades dentro del sitio. Pueden ir al gimnasio, pueden jugar fútbol, pueden jugar basquetbol, pueden hacer algunas compras en el mini super, tenemos una estética, tenemos tintorería. Entonces, lo que buscamos es simplificarles buena parte de su vida misma con esta oferta. Ahorita tú mencionabas dónde voy a comer. El sitio tiene un comedor pues bastante grande, capacidad para más de 1,000 empleados. Y en este sitio lo que hicimos también fue ofrecer diferentes tipos de cocina, hay cocina mexicana, cocina italiana, cocina al grill, etcétera, etcétera. Con eso también lo que buscamos es que nuestros colaboradores no tuvieran que salir del sitio. Les ofrecemos pues una amplia variedad para todos los gustos. Hay comida light, comida oriental, etcétera, etcétera. Y hablando específicamente de tema de movilidad, transportación, hace ya pues bastantes meses hicimos un estudio de movilidad para entender dónde estaban ubicados nuestros empleados y cuáles iban a ser los tiempos de traslado con respecto a lo que teníamos anteriormente, nuestra planta de Cotitlán, nuestro edificio corporativo en Santa Fe y ahora en este nuevo Centro Global de Tecnología y Negocios. Y lo que nos encontramos es que prácticamente los tiempos de traslado iban a ser exactamente los mismos. Obviamente, pues puede ser que a Laura ahora le tome más tiempo, pero a Rodrigo le tome menos. En promedio llegamos a una situación bastante similar a lo que teníamos anteriormente.
Claro, sí, es que depende de dónde vive uno. Por ejemplo, llegar a Santa Fe y salir, sobre todo, pues es realmente complicado. Ya por último, preguntarte, ¿hay guardería? Que es un tema clave, ¿no? Porque finalmente para las mujeres que tienen un hijo pequeño y sobre todo por la logística, lo que implica es clave. Sí, está en los planes, estamos en este momento evaluándolo, porque como bien hablábamos, estamos dando mucha flexibilidad en cuanto al trabajo remoto o híbrido y la presencia en sitio. Y lo que estamos ahorita es entendiendo con todas las colaboradoras y colaboradores que tenemos en el sitio, cuál va a ser la demanda que vamos a tener. Pero obviamente lo estamos monitoreando y si se diera la necesidad definitivo, pues vamos a evaluar cómo ejecutarlo y entregarlo para ellos. Claro, y de que cabe, cabe, porque tiene una instalación enorme. Laura, muchas gracias por la entrevista. Un gusto, Rodrigo. Muchas gracias para ti y tu audiencia. Ahí escuchamos y vimos a Laura Castro, ella es la directora del Centro de Tecnología y Negocios de Ford de México.